Marido presentó la esposa como amiga en su fiesta, pero que ella hizo después lo dejó en ridículo. El reloj marcaba las 7 de la mañana y el sonido del agua corriendo en la regadera llenaba el enorme baño de mármol blanco. Valeria Castillo, con una bata de seda beige, se sentó frente al tocador, contemplando su reflejo en el espejo. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían cansados, opacos, sin brillo. Pasó los dedos por su rostro, notando pequeñas líneas de expresión que antes no estaban allí. Sus labios, que un día habían sido besados con pasión por Alejandro Lombardo, ahora solo conocían el frío de la indiferencia. ¿En qué momento se había perdido a sí misma? Valeria había sido una mujer con sueños. Estudió administración de empresas en una de las universidades más prestigiosas de México. Era brillante, ambiciosa y determinada. Su meta siempre fue construir algo propio, ser independiente. Pero entonces, conoció a Alejandro. Un hombre encantador, carismático y con una ambición sin límites. Desde la primera vez que la miró, ella sintió que el mundo a su alrededor se detenía. Era el tipo de hombre que podía entrar a cualquier habitación y hacer que todas las miradas se posaran en él. Inteligente, atractivo, imponente. Cuando Alejandro le pidió matrimonio, Valeria creyó que su vida sería perfecta. Juntos construirían un imperio. Serían socios, amantes, compañeros. Pero lo que nunca imaginó es que, con el tiempo, su papel en la vida de Alejandro se reduciría a ser solo una sombra. El día que Alejandro le propuso matrimonio, Valeria tenía una oferta de trabajo en una multinacional. Un puesto que le permitiría viajar por el mundo y desarrollar su carrera. Pero lo rechazó. Alejandro la convenció de que su lugar estaba a su lado, ayudándolo a levantar su empresa. ¿Para qué trabajar para alguien más si puedes ayudarme a construir algo nuestro? Y Valeria, enamorada hasta la locura, aceptó. Desde entonces, se convirtió en su mayor apoyo. Aprendió sobre inversiones, contactos estratégicos, jugadas empresariales. Fue la arquitecta silenciosa detrás del éxito de Alejandro. Pero con el paso de los años, su presencia en su vida dejó de ser relevante. Ya no la miraba con admiración. Ya no buscaba su opinión. Ya no la amaba. Alejandro entró en la habitación con el cabello todavía húmedo por la ducha, vistiendo una camisa blanca perfectamente planchada y un reloj de lujo en la muñeca. Ni siquiera miró a Valeria. Hoy tengo una cena importante con los inversionistas, dijo con tono seco mientras ajustaba su corbata. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó ella, con una ligera esperanza en la voz. Alejandro se detuvo un momento, como si considerara su propuesta, pero luego negó con la cabeza. No será necesario. Es solo una reunión de negocios. Valeria asintió, ocultando su decepción. Era la misma respuesta de siempre. Tiempo atrás, Alejandro la llevaba a cada evento. Le presumía, la presentaba como su socia, su esposa, su todo. Pero con los años, ella dejó de existir para él en los círculos empresariales. Está bien, dijo con voz tranquila, aunque por dentro sentía que su corazón se rompía un poco más. Alejandro revisó su teléfono y sonrió al ver un mensaje. Valeria lo observó de reojo. Su expresión cambió. Sus labios se curvaron en una sonrisa que hace años no le dedicaba a ella. Tengo que irme. No me esperes despierta. Y con eso, se marchó. Ni un beso. Ni una caricia. Ni siquiera un adiós. Cuando la puerta se cerró, Valeria sintió el peso de la soledad apoderarse de la habitación. Se levantó del tocador y caminó hasta el vestidor. Allí, colgados en perfectas filas, estaban todos los vestidos de diseñador que Alejandro le había regalado a lo largo de los años. Vestidos que nunca más usó porque él dejó de invitarla a sus eventos. ¿En qué momento dejó de ser importante? No más, susurró para sí misma, sintiendo un nudo en la garganta. Ese día, algo dentro de Valeria se quebró. No podía seguir siendo un fantasma en su propio matrimonio. El teléfono de Valeria vibró sobre la mesita de noche. Lo tomó sin mucho interés, pero al ver el nombre en la pantalla, su corazón dio un vuelco.
Era Daniela, su mejor amiga y la única persona en quien aún confiaba. ¿Valeria? La voz de Daniela sonaba nerviosa. ¿Qué pasa? Daniela dudó por un momento. Te vi a Alejandro esta noche. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Dónde? Daniela guardó silencio antes de responder. En el restaurante del Hotel Imperial. No estaba solo. Estaba con Regina Altamirano. El estómago de Valeria se hundió. Regina Altamirano. El nombre resonó en su mente como una maldición. Era la exnovia de Alejandro. Una mujer poderosa, hermosa, y la única que Valeria siempre supo que Alejandro nunca había olvidado del todo. Valeria, ellos, Daniela vaciló. No parecían estar en una reunión de negocios. Valeria cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. No estaba sorprendida. Lo había sentido en su corazón desde hacía tiempo. El desinterés. La distancia. Las miradas que Alejandro ya no le dirigía. Y ahora tenía la confirmación. Alejandro no solo la había relegado en su vida empresarial. También la había reemplazado en su corazón. Pero si él creía que Valeria Castillo iba a quedarse callada, humillada y derrotada, estaba muy equivocado. Apretó el teléfono con fuerza y susurró con voz fría. Esto no ha terminado. Esa noche, Valeria se miró en el espejo una última vez y juró que recuperaría su dignidad. Porque si Alejandro la había convertido en una sombra, ahora iba a aprender a temer la oscuridad. El reloj marcaba las 7 de la noche cuando Valeria se observó en el espejo por última vez. La habitación estaba sumida en un silencio sepulcral, roto solo por el tenue sonido de su respiración entrecortada. No sabía exactamente qué era lo que sentía en ese momento. ¿Nervios? ¿Ansiedad? Una vaga sensación de advertencia que su corazón se negaba a ignorar. Su reflejo le devolvía la imagen de una mujer impecable, vestida con un deslumbrante vestido rojo de seda que se ceñía a su cuerpo con una elegancia sublime. El color era intenso, profundo, como la sangre que sentía arder en sus venas cada vez que pensaba en la distancia que Alejandro había puesto entre ellos. Había escogido ese vestido con intención, quería recordarle quién era ella. No era una sombra. No era invisible. No era un accesorio en su vida. Pero en el fondo de su alma, algo le susurraba que aquella noche marcaría un antes y un después. Suspiró y tomó el par de aretes de diamantes que Alejandro le había regalado en su 5º aniversario de bodas. Lo recordaba perfectamente, la cena a la luz de las velas, la forma en que él la miraba como si fuera la única mujer en el mundo, la manera en que le tomó la mano y le prometió que siempre la haría sentir amada, respetada, valorada. Ahora esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida. Un eco de algo que se extinguió sin que ella se diera cuenta. Sintió un nudo formarse en su garganta, pero no permitió que la emoción la dominara. No aquella noche. No cuando iba a pelear por su lugar. Alejandro entró en la habitación en ese momento, arreglándose el reloj de lujo en la muñeca, su rostro tan imponente como siempre. Vestía un elegante traje negro, perfectamente ajustado a su figura. Era atractivo, carismático, el tipo de hombre que podía seducir a cualquiera con una simple sonrisa. Pero Valeria ya no caía bajo su hechizo. ¿Estás lista?, dijo más como una afirmación que como una pregunta. Sí. Él la miró de arriba abajo, evaluándola, como si estuviera calculando su apariencia en función de cómo impactaría su imagen pública. Algo en la frialdad de su mirada la hirió más de lo que habría querido admitir. Ese vestido es llamativo. ¿No te gusta? Alejandro hizo un gesto ambiguo. Claro que sí, pero debes recordar que esta es una cena de negocios, no una alfombra roja. La rabia le recorrió el pecho. ¿Acaso esperaba que se vistiera como un simple adorno discreto a su lado? No te preocupes, respondió con una sonrisa tensa. Sé perfectamente cómo comportarme. Él no dijo nada más. Solo tomó su teléfono y salió de la habitación, dejándola con esa sensación de vacío a la que ya se estaba acostumbrando. En el auto, Alejandro pasó la mayor parte del tiempo revisando su celular, sin dirigirle ni una sola palabra.
Valeria observó de reojo cómo sus labios se curvaban en una leve sonrisa al leer un mensaje. Esa sonrisa que no le había dirigido a ella en mucho tiempo. ¿Con quién hablas?, preguntó con aparente indiferencia. Alejandro no levantó la vista. Nada importante, solo cuestiones de la empresa. Mentira. El corazón de Valeria latió con furia. Quiso preguntarle directamente si era Regina, si era otra mujer, si estaba jugando con ella como una estúpida, pero se contuvo. No iba a darle el placer de verla vulnerable. Cuando llegaron al hotel donde se celebraba la cena, un grupo de empresarios y sus esposas ya se encontraban en la entrada, conversando y riendo con copas en mano. Alejandro se bajó del auto primero, saludando con seguridad a sus colegas, y Valeria salió unos segundos después, recomponiendo su expresión para lucir impecable. Todo iba según lo esperado hasta que Alejandro hizo lo impensable. Señores, dijo con una sonrisa encantadora, les presento a Valeria, una gran amiga. El aire pareció detenerse. Valeria sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. Su corazón se detuvo por un instante, su mente incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Una amiga? Se obligó a mantener la compostura, pero por dentro, algo se rompió en 1000 pedazos. No era un error. No era un simple desliz. Lo había dicho con intención. Deliberadamente. Lo miró de reojo, tratando de encontrar alguna señal de que todo era un malentendido, pero Alejandro ni siquiera la vio. Estaba demasiado ocupado manteniendo su imagen, encantando a sus socios, asegurándose de que todos lo percibieran como un hombre libre, disponible. Y entonces lo comprendió todo. Para él, Valeria ya no era su esposa. No en ese mundo de poder y apariencias. No cuando la presencia de una esposa podía restarle atractivo ante ciertos inversionistas. No cuando quería mantener abiertas sus posibilidades con mujeres como Regina Altamirano. La había degradado a la posición de amiga. Cada palabra que siguió en la conversación se sintió como agujas perforando su piel. Ella no podía concentrarse en lo que los demás decían, solo escuchaba el eco de esas palabras en su cabeza una y otra vez. Amiga. 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 El nudo en su garganta era insoportable, pero no iba a darle a Alejandro el placer de verla derrumbarse. Con la elegancia de una reina, alzó la barbilla, forzó una sonrisa y estrechó la mano de los empresarios que la saludaban con cortesía. No mostraría debilidad. Pero por dentro, su mundo se hacía pedazos. Apenas tuvieron un momento a solas en el salón, Valeria lo enfrentó. ¿Por qué hiciste eso? Alejandro, que estaba sirviéndose una copa de whisky, apenas le dirigió una mirada aburrida. ¿De qué hablas? No juegues conmigo, dijo ella con voz tensa. Me presentaste como tu amiga. Él suspiró, como si le fastidiara la discusión. Valeria, no exageres. Fue solo una estrategia. ¿Estrategia? Los inversionistas conservadores ven mejor a un hombre soltero en este tipo de negocios. No quería que pensaran que estoy atado. Las palabras la golpearon con fuerza. Atado, repitió en un murmullo, con una sonrisa amarga. ¿Eso soy para ti? Alejandro la miró, sin molestarse en disimular su impaciencia. No hagas una escena. Esto es por negocios. Sé madura. Valeria sintió una furia helada recorrerla. Toda su vida había sido madura. Cuando renunció a su carrera por él. Cuando lo apoyó en sus proyectos. Cuando aceptó su indiferencia. Cuando lo amó incluso cuando él dejó de amarla. Pero esta vez no iba a quedarse en silencio. No esta vez. Su mirada se endureció, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el fuego en su interior se encendía de nuevo. Si Alejandro creía que podía humillarla de esa manera sin consecuencias, estaba a punto de aprender una lección inolvidable. El aire en el salón estaba cargado de murmullos, risas elegantes y el tintineo de copas de cristal. Pero para Valeria, todo el ambiente se sentía frío, como una jaula dorada de la que no podía escapar. Había pasado ya media hora desde que Alejandro la presentó como su amiga y, a pesar de que su rostro permanecía impasible, su pecho ardía con una mezcla de vergüenza y furia contenida.
Su esposo, el hombre por el que lo había dado todo, acababa de rebajarla frente a toda la élite empresarial. Sostuvo su copa de vino con firmeza, obligándose a mantener la compostura, aunque por dentro sentía que su dignidad había sido pisoteada. Si levantaba la vista, podía ver a Alejandro conversando con inversionistas, sonriendo, luciendo impecable como siempre, como si nada hubiera pasado. Como si su esposa no estuviera a pocos metros de él, luchando contra la humillación. Vaya, Valeria, no sabía que ahora era solo una amiga. La voz de Regina Altamirano la atravesó como una daga. Valeria giró lentamente la cabeza y la vio. Alta, despampanante, con un vestido negro de corte perfecto que resaltaba su figura esbelta. Sus labios estaban curvados en una sonrisa ladina, de esas que solo alguien que disfruta ver a otro sufrir es capaz de esbozar. Imagino que fue una sorpresa para ti también, continuó Regina, con la voz impregnada de falsa simpatía. Pero bueno, los hombres como Alejandro necesitan libertad, ¿no crees? Valeria sintió el golpe directo al pecho. Porque eso era lo que Regina estaba insinuando, que Alejandro ya no la consideraba su esposa, sino un estorbo, una sombra en su vida que debía deshacerse para poder disfrutar de su éxito sin ataduras. Inspiró hondo, obligándose a no reaccionar con furia. Si había algo que Regina quería, era verla perder el control. ¿Sabes, Regina? Lo que más me sorprende es que sigas tan obsesionada con Alejandro después de tantos años, dijo Valeria con una sonrisa perfectamente calculada. Pero supongo que cuando una mujer nunca ha sido la elegida, se aferra a cualquier oportunidad. Los ojos de Regina destellaron con rabia. No me aferro a nada. Yo simplemente sé esperar el momento indicado. El mensaje estaba claro. Valeria sintió su estómago contraerse, pero no permitió que su expresión delatara su dolor. ¿Era eso lo que Regina esperaba? ¿Que se hiciera a un lado y le dejara el camino libre? Alejandro no era el mismo hombre con el que se casó. Se había convertido en alguien frío, calculador, y ahora entendía por qué Regina aún no se había rendido con él. Pero Valeria no iba a caer tan bajo. Espero que no esperes demasiado, Regina, dijo con voz firme. Porque puede que el premio que buscas no valga la pena. Regina le sonrió con superioridad. Eso lo decidiré yo. En ese momento, Alejandro apareció, ajeno a la tensión entre ambas mujeres. ¿Todo bien aquí?, preguntó con su tono de falsa cortesía. Regina lo miró con dulzura fingida, posando una mano ligera sobre su brazo. Solo estaba felicitando a Valeria por su madurez, dijo con una sonrisa. No cualquiera podría aceptar una amistad después de un matrimonio tan largo. Valeria sintió el puñal torcerse en su corazón. Alejandro ni siquiera reaccionó. No la defendió, no corrigió a Regina, no mostró el más mínimo indicio de que le importaba cómo ella se sentía. Y eso dolió más que la humillación en sí. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria entendió que estaba sola. Completamente sola. Y también comprendió algo más. Si Alejandro no la veía como su esposa, entonces pronto iba a descubrir el error de haberla subestimado. El aire en el salón se sentía pesado, como si la humillación que Valeria había soportado hasta ahora hubiera impregnado cada rincón. Seguía sosteniendo su copa de vino con delicadeza, aunque sus dedos se aferraban al cristal con una fuerza descomunal, como si sólo así pudiera contener la tormenta que se desataba dentro de ella. Había pasado demasiado tiempo viendo a Alejandro transformarse en un hombre que no reconocía. Había soportado la indiferencia, las noches solitarias, las mentiras silenciosas y la falta de amor. Pero esta noche, esta humillación, era el límite. El murmullo de la gente a su alrededor la envolvía, pero ella apenas podía escucharlo. Sentía su corazón latir con fuerza, la sangre hirviendo en sus venas. En algún momento, sus ojos se desviaron hasta Alejandro, quien seguía conversando con sus inversionistas como si nada hubiera pasado, como si no la hubiera herido de la peor manera posible. Como si ella no existiera. Y entonces, como si el destino se burlara de ella, lo vio. Arturo Montalbán. Era un hombre de presencia imponente, con un aura de poder que se sentía a metros de distancia.
Su cabello tenía reflejos plateados, pero lejos de hacerlo parecer mayor, le confería una elegancia atemporal. Sus ojos oscuros eran afilados, calculadores, como los de un hombre que nunca hacía un movimiento sin haberlo planeado primero. Era el dueño del grupo empresarial al que Alejandro tanto deseaba impresionar, el hombre cuyas decisiones podían significar el ascenso o la caída de cualquiera en aquel salón. Y en ese momento, sus ojos estaban fijos en Valeria. Ella sostuvo su mirada sin titubear. No sabía si era por orgullo o porque su dignidad destrozada la impulsaba a hacer algo, a no permitir que esta noche terminara con ella derrotada. Y entonces Arturo se acercó, con la seguridad de un hombre que nunca duda. Señora Lombardo, saludó con voz profunda, inclinando la cabeza con cortesía. Valeria notó la elección de sus palabras. Señora Lombardo. No amiga. No conocida. No un fantasma en la vida de su esposo. Ella le regaló una sonrisa serena, controlada. Señor Montalbán, un placer verlo. El placer es mío, dijo él, con una media sonrisa. He observado esta velada y he notado algo curioso. Valeria arqueó una ceja. Ah, ¿sí? ¿Y qué ha notado? Arturo se acercó un poco más, bajando la voz lo suficiente para que solo ella pudiera escucharlo. Que un hombre con visión jamás degradaría a su propia esposa a la categoría de una simple amiga. Las palabras golpearon en lo más profundo de su ser. No sabía si Arturo estaba siendo deliberadamente provocador o si simplemente era un observador astuto, pero la afirmación se sintió como una verdad que ya no podía ignorar. Alejandro no la valoraba. Alejandro la había relegado. Alejandro la había despreciado. Y ella no iba a dejarlo impune. Sin romper la mirada con Arturo, Valeria deslizó los dedos sobre el borde de su copa de vino y luego dejó el cristal sobre la mesa con un gesto calculado. Es interesante su perspectiva, señor Montalbán, dijo con una leve sonrisa. Pero debo confesar que no me sorprende su observación. ¿No? No un hombre que no valora lo que tiene eventualmente lo pierde. Arturo la miró con interés genuino. Esa es una filosofía muy interesante, señora Lombardo. Hubo un breve silencio, una pausa en la que Valeria sintió como el aire entre ellos cambiaba. Y entonces Arturo extendió una mano. ¿Me concedería esta danza? Fue en ese momento cuando lo supo. La noche aún no terminaba. Alejandro podía haberla humillado. Podía haber intentado borrarla de su vida frente a los demás. Pero Valeria no se iba a ir de esa fiesta como una mujer derrotada. Así que tomó la mano de Arturo con la gracia de una reina y lo dejó guiarla hasta el centro del salón. La orquesta comenzó a tocar una melodía suave, elegante, pero con un trasfondo intenso. Arturo la sostuvo con firmeza, liderando la danza con la precisión de un hombre que siempre tiene el control. Debes saber que todas las miradas están sobre nosotros, susurró Arturo cerca de su oído. Valeria sonrió, sin apartar la vista de él. Entonces hagamos que valga la pena. Se movieron con una sincronía perfecta, como si hubieran ensayado esta danza toda la vida. Arturo era un bailarín experimentado, pero Valeria no se quedaba atrás. Había tomado clases durante años, y esta noche, cada movimiento suyo era un mensaje. Un mensaje para Alejandro. No soy tu sombra. No soy tu adorno. Y no soy tu amiga. Podía sentir la mirada de su esposo sobre ella, clavándose en cada paso que daba con Arturo. Podía sentir su incomodidad. Y disfrutó cada segundo de ello. Cuando la danza terminó, el salón entero estalló en aplausos. Arturo la sostuvo un instante más de lo necesario, antes de inclinar la cabeza en señal de respeto. Es una mujer fascinante, Valeria. Por primera vez en mucho tiempo, ella sintió que esas palabras eran ciertas. Y cuando Alejandro se acercó con el ceño fruncido, su mandíbula apretada con furia contenida, Valeria supo que la partida apenas comenzaba. El sonido de los tacones de Valeria resonaba contra el mármol del pasillo del hotel. Su corazón aún latía con fuerza, no por nerviosismo, sino por la adrenalina de la noche. Sabía que había hecho un movimiento que Alejandro jamás imaginó.
Bailar con Arturo Montalbán no había sido un simple acto de rebeldía, sino el primer paso de su venganza. Al entrar en la suite privada que Alejandro había reservado para pasar la noche después del evento, sintió la energía cargada en el aire. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, con una copa de whisky en la mano, su cuerpo rígido y su mandíbula apretada. Valeria cerró la puerta con calma y caminó lentamente hacia el tocador, donde comenzó a quitarse los pendientes con la paciencia de una mujer que no tiene prisa. Sabía que Alejandro iba a explotar en cualquier momento. Podía sentirlo. ¿Qué demonios fue eso, Valeria? Su voz era baja, pero su tono estaba impregnado de rabia contenida. Ella alzó una ceja, fingiendo confusión. ¿A qué te refieres? Alejandro giró bruscamente para encararla. Su mirada ardía. No te hagas la ingenua. Bailaste con Arturo Montalbán frente a todos, como si fueras. Se detuvo, pero Valeria ya sabía lo que iba a decir. Como si fueras una mujer libre. Ella dejó los pendientes sobre la mesa y se giró para enfrentarlo. ¿Y qué hay de malo en eso? Arturo fue un caballero. Me pidió un baile y yo acepté. Alejandro dio un paso hacia ella, su rostro marcado por el enojo. Sabes perfectamente lo que significa. Valeria mantuvo su mirada firme. ¿Y qué significa, Alejandro? Que por primera vez en mucho tiempo, alguien en esa sala me reconoció como lo que soy. Porque tú no lo hiciste. Él apretó los puños. No hagas esto más grande de lo que es. Te presenté como mi amiga porque era una estrategia de negocios. ¿Negocios? Valeria dejó escapar una risa amarga. No, Alejandro. Fue una estrategia para dejarme fuera de tu vida sin ensuciarte las manos. Alejandro no respondió de inmediato. Su silencio fue suficiente para confirmarlo. La decepción en el pecho de Valeria creció como una tormenta. Había pasado años siendo su apoyo incondicional, entregándose a él sin reservas. Pero en cuanto tuvo éxito, la relegó a un rincón oscuro de su vida. Respiró hondo y se cruzó de brazos. Dime algo, Alejandro. ¿Desde cuándo dejaste de amarme? Alejandro desvió la mirada. Su silencio fue más devastador que cualquier respuesta. Valeria sintió un nudo en la garganta, pero no dejaría que él viera su vulnerabilidad. No después de todo lo que había soportado. ¿Eso significa que no tienes nada que decirme? Él tomó otro trago de su whisky antes de responder con frialdad. Significa que no veo el sentido de esta conversación. Era como si cada palabra suya enterrara un cuchillo más profundo en el pecho de Valeria. Por un momento, su instinto le gritó que lo enfrentara, que exigiera respuestas, que peleara por su matrimonio. Pero entonces lo entendió. No había nada por qué pelear. El hombre que tenía enfrente no era el mismo con el que se casó. El Alejandro que la amaba ya no existía. Le sostuvo la mirada con una serenidad que lo desconcertó. Muy bien, Alejandro. No hablaremos más de esto. Él frunció el ceño. ¿Eso es todo? Eso es todo. Tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró ligeramente. Pero recuerda algo, los hombres como tú creen que pueden tratar a una mujer como una sombra. Hasta que la sombra decide convertirse en la tormenta. Y con eso, salió de la habitación, dejando a Alejandro con el peso de sus propias decisiones. Esa noche, al cruzar la ciudad en un auto silencioso, Valeria tomó su decisión. No iba a llorar. No iba a rogar. No iba a mendigar amor. Iba a tomar de vuelta lo que era suyo. Iba a destruirlo. A partir de ese momento, Alejandro Lombardo iba a conocer el verdadero significado de la ruina. Valeria no durmió aquella noche. Se quedó sentada en la orilla de su cama, con la mirada fija en la oscuridad de la habitación, escuchando el eco de las palabras de Alejandro resonar en su cabeza una y otra vez. No había sido un malentendido, no había sido una exageración de su parte. Él realmente la había descartado, la había hecho a un lado como si su existencia no tuviera ninguna relevancia en su vida. Se sintió una idiota. Había dedicado los mejores años de su vida a construir el imperio de Alejandro Lombardo,
había renunciado a sus propios sueños, a su carrera, a todo lo que alguna vez quiso ser. Solo para terminar reducida a un papel secundario en su propia historia. Pero eso se acabó. Aquella humillación sería el último golpe que recibiría sin devolverlo. Se levantó lentamente, como si cada fibra de su ser estuviera procesando el cambio que acababa de ocurrir dentro de ella. Caminó hasta el espejo y se miró fijamente. La mujer que le devolvía la mirada no era la misma de hace unos días. Había algo nuevo en sus ojos. Algo frío. Algo letal. No iba a llorar más. No iba a lamentarse. Iba a destruirlo. Tomó su teléfono y marcó un número que no había marcado en años. Necesito verte. Ahora. El hombre al otro lado de la línea respondió con un tono cargado de sorpresa. Valeria. No esperaba tu llamada. ¿Estás bien? Eso depende de lo que me digas, respondió ella con frialdad. ¿Aún trabajas en auditoría financiera? Hubo un breve silencio antes de que él respondiera. Sí. Entonces necesito tu ayuda. Quiero toda la información posible sobre las finanzas de Alejandro Lombardo. Cuentas, inversiones, movimientos sospechosos. Todo. Valeria, eso es. No me des excusas. Hazlo. Cortó la llamada antes de darle tiempo de responder. Sentía su corazón latir con fuerza, pero esta vez no era por angustia o tristeza. Era por el fuego que ardía dentro de ella. El fuego de su venganza. Sabía que Alejandro no era un hombre limpio. Había visto sus tratos oscuros, había escuchado las conversaciones que creía que ella no entendía, había leído documentos que jamás debió dejar a su alcance. Ahora, usaría todo eso en su contra. 2 semanas después, Valeria tenía en sus manos la información que necesitaba. Documentos, registros de transferencias, contratos alterados, todo lo que demostraba que Alejandro no solo había manipulado las cifras de su empresa para atraer inversionistas, sino que también había evadido impuestos en más de una ocasión. Se sentó en su despacho privado y extendió todos los papeles sobre la mesa, observando cada detalle con una precisión quirúrgica. Cada número, cada firma, cada transacción fraudulenta era una pieza más en el rompecabezas de su caída. Tomó una copa de vino y la llevó a sus labios con calma, disfrutando el momento. Saboreando su triunfo antes de ejecutarlo. Alejandro siempre había creído que era intocable, que nadie se atrevería a desafiarlo. Pero él mismo había creado a su verdugo. Con una sonrisa cruel en los labios, marcó otro número. Arturo Montalbán. Valeria, qué sorpresa, respondió el hombre con su característico tono calmado. Tengo algo que podría interesarte. La reunión se llevó a cabo en una de las oficinas privadas de Montalbán Enterprises. Arturo la recibió con su usual elegancia, vestido impecablemente con un traje gris oscuro. La observó con interés mientras ella colocaba una carpeta gruesa sobre la mesa. ¿Puedo saber qué es esto?, preguntó con una media sonrisa. El fin de Alejandro Lombardo. Por primera vez, la expresión de Arturo mostró una leve sorpresa. Me intriga. Lee los documentos, dijo ella, cruzándose de brazos. Son pruebas de fraude financiero. Alejandro ha manipulado números, engañado inversionistas y ha lavado dinero en cuentas que ni siquiera están registradas a su nombre. Arturo tomó la carpeta y comenzó a revisar su contenido con meticulosidad. Valeria esperó pacientemente, observando cada cambio en su expresión. Finalmente, él dejó los papeles sobre la mesa y la miró con una sonrisa calculadora. Esto es más grande de lo que imaginé. ¿Te sirve? Me sirve para 2 cosas, dijo Arturo, entrelazando los dedos. Primero, para eliminar a Alejandro del mapa empresarial. Y segundo, para hacer de ti una mujer poderosa. Valeria arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Con esta información, no solo puedo hacer que Alejandro pierda su empresa. También puedo asegurarte un lugar en mi grupo. Ella lo miró con desconfianza. ¿Y cuál es el precio? Arturo sonrió. Nada que no estés dispuesta a pagar. Valeria sostuvo su mirada, evaluándolo.
Sabía que Arturo Montalbán no daba nada gratis, pero también sabía que si quería venganza, necesitaba aliados. Estoy dentro, dijo finalmente. Arturo asintió. Entonces prepárate, Valeria. Porque cuando esto salga a la luz, Alejandro Lombardo dejará de existir. 2 días después, los titulares de todos los periódicos anunciaban el escándalo. Alejandro Lombardo implicado en fraude financiero. La empresa al borde del colapso. Valeria vio la noticia en la televisión mientras tomaba su café de la mañana, sintiendo una satisfacción indescriptible. Alejandro estaba acabado. Y esto era solo el principio. El sol comenzaba a filtrarse por las persianas de la habitación cuando Alejandro despertó con una sensación extraña en el pecho. Su cabeza palpitaba levemente por el whisky de la noche anterior, pero no era resaca lo que lo incomodaba. Era una inquietud, un presentimiento que se aferraba a su pecho como un peso insoportable. Se sentó en la cama y pasó una mano por su rostro. El hotel donde se había quedado después de la fiesta aún estaba en completo silencio, pero Alejandro no encontraba paz. Su mente volvía una y otra vez a la imagen de Valeria bailando con Arturo Montalbán, su vestido rojo moviéndose con una elegancia natural, su sonrisa serena. La forma en que sus ojos brillaban con una determinación que él no había visto en años. Algo en ella había cambiado. Y eso lo ponía nervioso. Tomó su teléfono de la mesita de noche, revisó sus mensajes y se dio cuenta de que tenía cientos de notificaciones. Correos, llamadas perdidas, alertas de noticias. Su ceño se frunció y comenzó a abrir uno de los correos urgentes que había recibido de su equipo financiero. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Señor Lombardo, le informamos que ha salido a la luz información confidencial sobre supuestas irregularidades en nuestras finanzas. La junta directiva ha convocado una reunión de emergencia. Los inversionistas están en pánico. Alejandro sintió su garganta secarse. No podía ser. Abrió otro mensaje, esta vez de su abogado. Alejandro, los medios están explotando con la noticia. Nos han pedido que entreguemos documentación sobre los movimientos bancarios de los últimos 5 años. Necesitamos hablar de inmediato. Su corazón comenzó a latir con fuerza. El escándalo ya estaba en todas partes. Con los dedos temblorosos, abrió un enlace de uno de los periódicos más leídos del país y leyó el titular en la pantalla de su teléfono. Imperio Lombardo en caída, fraude y manipulación financiera expuestos ante la opinión pública. Alejandro se puso de pie de un salto, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Cómo había pasado esto? ¿Quién había tenido acceso a información tan confidencial? Fue entonces cuando una idea aterradora cruzó su mente. Valeria. Ella siempre había estado a su lado, siempre supo más de su empresa de lo que él estaba dispuesto a admitir. Y anoche, su actitud había sido diferente. No había peleado, no había llorado. Había sonreído. Dios, ella lo había planeado todo. Tomó su teléfono y marcó su número, pero la llamada se fue directo al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Nada. La furia le recorrió el cuerpo. No podía haber sido ella. No Valeria. Pero en el fondo, ya lo sabía. A 1 hora de distancia, en la mansión donde había vivido con Alejandro por tantos años, Valeria disfrutaba su café matutino mientras veía las noticias. Los reporteros hablaban sin cesar del escándalo financiero, mostrando imágenes de Alejandro llegando a su oficina con el rostro endurecido. Lo vio atravesar las puertas con paso firme, con su traje perfectamente planchado, intentando mantener la fachada de un hombre en control. Pero ella lo conocía mejor que nadie. Sabía que estaba al borde del colapso. Sonrió para sí misma y tomó otro sorbo de su café. Era exactamente lo que quería. El teléfono en la mesa vibró, y cuando miró la pantalla, vio el nombre de Alejandro. No contestó. No tenía nada que decirle. Dentro de la empresa, el ambiente era un caos absoluto. Secretarias corriendo, teléfono sonando sin cesar, inversionistas exigiendo respuestas. Alejandro entró en la sala de juntas y encontró a su equipo esperándolo con rostros serios.
El presidente de la Junta, un hombre de cabello canoso y expresión severa, fue el primero en hablar. Alejandro, necesitamos una explicación. Alejandro dejó su maletín sobre la mesa y se cruzó de brazos. Esto es una campaña en mi contra. Alguien filtró información falsa para desprestigiarme. Un hombre más joven, que manejaba los fondos de inversión, dejó escapar una risa amarga. ¿Falsa? Alejandro, hay documentos con tu firma, registros bancarios, transferencias sospechosas. No puedes decir que todo esto es un invento. Alejandro apretó la mandíbula. Esto es un golpe de alguien que quiere verme caer. El presidente de la Junta lo observó fijamente. Nosotros no podemos arriesgar el futuro de la empresa por un escándalo como este. Nuestros inversionistas ya están retirando su dinero. Si no nos distanciamos de ti, perderemos todo. Alejandro sintió que la sangre le abandonaba el rostro. ¿Distanciarse de mí? Otro de los directivos, un hombre mayor que había sido su aliado durante años, suspiró con pesadez. Alejandro, la Junta ha tomado una decisión. A partir de este momento, quedas destituido como presidente de la empresa. El silencio fue absoluto. Alejandro sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. No pueden hacerme esto. Esta empresa es mía. No, Alejandro, respondió el presidente de la Junta con calma. Era tuya. La rabia lo invadió. ¿Quién fue? ¿Quién los manipuló? El hombre mayor lo miró con una expresión que bordeaba la compasión. Creo que ya lo sabes. Alejandro sintió su piel arder. Valeria. Horas después, cuando Alejandro llegó a la mansión, la encontró extrañamente silenciosa. Recorrió las habitaciones, esperando encontrarla, pero algo estaba diferente. Faltaban cosas. Los vestidos de Valeria, sus perfumes, sus pertenencias personales. Fue entonces cuando vio la nota sobre la mesa del comedor. Alejandro, te devuelvo lo que me diste, la nada. El papel tembló en sus manos. No sabía qué le dolía más. Si perder su imperio o darse cuenta de que nunca vio venir la caída. Esa misma noche, Valeria se hospedaba en la suite de un hotel exclusivo, con una copa de vino en la mano. Miró su reflejo en el espejo y sintió algo que no había sentido en años. Paz. Sabía que esto no había terminado. Alejandro intentaría contraatacar, intentaría recuperar lo que perdió. Pero ella ya no era la mujer que se quedaba atrás esperando ser reconocida. Ahora, ella era la que movía las piezas del tablero. Y aún le quedaban jugadas por hacer. El amanecer pintaba el cielo de tonos dorados y escarlata cuando Valeria abrió los ojos en la suite de su hotel. La brisa que entraba por la ventana era fresca, pero lo que la despertó no fue el clima, ni la luz matinal, ni el murmullo de la ciudad despertando bajo sus pies. Fue la sensación de libertad. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que temer una mirada de desprecio, una palabra fría o un silencio que gritaba más que cualquier insulto. Alejandro Lombardo ya no tenía poder sobre ella. Se sentó en la cama, desperezándose lentamente, dejando que cada músculo de su cuerpo sintiera la ausencia de la opresión con la que había vivido durante años. Estaba en control. Se levantó y caminó hacia el ventanal, observando la ciudad que tantas veces había recorrido al lado de Alejandro, pero que hoy veía con nuevos ojos. No era la misma mujer que había soportado desprecios, que había esperado pacientemente el amor de un hombre que solo supo darle indiferencia. Esa Valeria había muerto en el momento en que dejó su carta de despedida en la mesa de la mansión. Ahora, era una mujer con un propósito, con un poder que jamás había imaginado. Y no iba a detenerse aquí. Su teléfono vibró en la mesa de noche. Lo tomó sin apuro, reconociendo el nombre en la pantalla. Arturo. Valeria, querida, me alegra saber que la prensa no ha dejado de hablar de ti. Ella sonrió, caminando hacia el espejo mientras escuchaba su voz. Se sentó frente a su reflejo y comenzó a cepillar su cabello con lentitud. Cada movimiento suyo era deliberado, una muestra de la calma con la que estaba manejando su venganza. Eso significa que hicimos bien nuestro trabajo, respondió con suavidad. Significa que ya no hay regreso para Alejandro,
corrigió él. Su reputación está destruida, su empresa ya no le pertenece y ahora todos los inversionistas que alguna vez le suplicaron favores le han dado la espalda. Es un cadáver financiero. La satisfacción recorrió su pecho. Era justo lo que quería. Entonces es momento de que hablemos de mi siguiente movimiento, dijo, dejando el cepillo sobre la mesa con un sonido sutil pero decisivo. Arturo guardó silencio un instante, como si evaluara su tono. Luego, su risa resonó a través del teléfono. Me encanta cómo piensas. Ven a mi oficina. Tenemos mucho de qué hablar. Colgó la llamada y Valeria se observó en el espejo. Esa mujer que le devolvía la mirada era desconocida, pero fascinante. Tomó su bolso y salió de la suite con la seguridad de alguien que sabía exactamente a dónde iba. Cuando entró en las oficinas de Montalbán Enterprises, el ambiente cambió al instante. Todos los empleados la observaron con curiosidad, algunos con admiración y otros con temor. No era cualquier mujer la que caminaba por ese pasillo con la cabeza en alto y los labios pintados de rojo carmesí. Era la mujer que había destruido a Alejandro Lombardo. La asistente personal de Arturo la condujo hasta el despacho principal, donde el hombre la esperaba con una copa de coñac en la mano y una sonrisa de satisfacción en el rostro. Valeria, querida, bienvenida a tu nueva vida. Ella tomó asiento frente a él, cruzando las piernas con elegancia. Vamos al punto, Arturo. ¿Qué viene ahora? Él apoyó los codos en la mesa, entrelazando los dedos. Ahora, querida, viene el momento en el que decides qué quieres hacer con todo el poder que has adquirido. Ella arqueó una ceja. ¿Poder? Tienes influencia, tienes la mirada de toda la prensa sobre ti, y lo más importante, tienes mi confianza. Eso es más de lo que muchos podrían soñar. Valeria no sonrió, pero sus ojos brillaron con un destello de interés. ¿Qué estás proponiendo, Arturo? Él se inclinó ligeramente hacia adelante. Que trabajemos juntos. Que tomes el puesto que Alejandro nunca te permitió tener. La idea la golpeó con fuerza. Durante años, había visto cómo Alejandro dirigía su imperio, cómo tomaba decisiones sin consultarla, cómo la relegaba a un papel decorativo. Pero ahora tenía la oportunidad de tomar lo que siempre debió haber sido suyo. Y no la iba a desaprovechar. La noticia se esparció como pólvora. Valeria Castillo, la mujer detrás de la ruina de Lombardo, se une a Montalbán Enterprises. De esposa olvidada a poderosa mujer de negocios, el ascenso de Valeria Castillo. Alejandro Lombardo en la miseria mientras su exesposa se convierte en una figura de poder. Alejandro vio las noticias en la televisión de un bar barato, con la mandíbula apretada y el vaso de whisky temblando en su mano. No podía creerlo. No solo lo había destruido. Se había convertido en su reemplazo. El coraje le subió por la garganta, pero no era solo rabia lo que sentía. Era una desesperación sofocante, una sensación de pérdida tan intensa que lo hacía difícil respirar. Valeria lo había dejado sin nada. Sin su empresa, sin su reputación, sin dinero y sin ella. Por primera vez en su vida, Alejandro Lombardo entendió lo que significaba perder. Mientras tanto, Valeria observaba la ciudad desde la ventana de su nueva oficina. El horizonte se extendía frente a ella como una promesa, como un recordatorio de que había salido del infierno para convertirse en alguien que nunca imaginó ser. La satisfacción de su triunfo la envolvía, pero en el fondo de su alma, una pregunta comenzaba a surgir. ¿Era suficiente? Había destruido a Alejandro, lo había reducido a nada. Pero una parte de ella sentía que la venganza no lo era todo. ¿Y ahora qué? La puerta de su oficina se abrió y Arturo entró con su habitual sonrisa enigmática. Valeria, querida, hoy celebramos tu victoria, pero dime, ¿qué vas a hacer ahora que tienes el mundo en tus manos? Ella exhaló lentamente, sin responder de inmediato. Por primera vez, no tenía una respuesta clara. El viento frío de la noche se colaba entre los callejones de la ciudad cuando Alejandro bajó del taxi. Sus zapatos desgastados pisaron el asfalto con una torpeza que no le era habitual. Su saco estaba arrugado, su camisa desabotonada en la parte superior, y el cansancio se marcaba en su rostro con ojeras profundas y una barba descuidada.
La última vez que estuvo frente a este edificio, su mundo aún era suyo. Su empresa, su dinero, su poder. Todo lo había perdido. Ahora, lo único que le quedaba era ella. Respiró hondo antes de cruzar las puertas del rascacielos donde Valeria tenía ahora su oficina. El lobby estaba iluminado con luces cálidas y el sonido de tacones y conversaciones de negocios llenaba el ambiente. Nadie le prestó atención al hombre que alguna vez fue uno de los más influyentes empresarios del país, ahora reducido a un desconocido en su propia ciudad. Se acercó a la recepción, apoyando ambas manos en el mostrador con urgencia. Necesito ver a Valeria Castillo. La recepcionista lo miró con desdén, sin ocultar su sorpresa al reconocerlo. Todos en ese lugar sabían quién era Alejandro Lombardo, pero ya no lo miraban con respeto. Solo con morbo. ¿Tienes cita? Dile que estoy aquí. Que necesito hablar con ella. La mujer tecleó algo en su computadora y, tras unos segundos, levantó la vista con frialdad. La señora Castillo no está disponible. Alejandro sintió un golpe de rabia y desesperación en su pecho. No puedes hacerme esto. Dile que la estoy esperando aquí. Le repito, señor Lombardo, que no está disponible. Frotó su rostro con ambas manos, sintiendo que la ira lo sofocaba. No podía haber llegado hasta aquí solo para ser rechazado. Voy a esperar. La recepcionista lo ignoró, volviendo a sus tareas como si no existiera. Alejandro se apartó del mostrador y caminó hacia una de las bancas del lobby. Se sentó con el peso de un hombre que ya no tenía nada. 2 horas después, la puerta del ascensor se abrió y los tacones de Valeria resonaron con elegancia sobre el mármol pulido. Alejandro levantó la vista y, por un momento, se quedó sin aire. Ella estaba ahí. Pero no era la mujer que recordaba. Vestía un traje negro impecable, con una blusa de seda color marfil que resaltaba la fuerza de su porte. Su cabello estaba recogido en un moño sofisticado, y su maquillaje realzaba cada rasgo de su rostro con un aura de intocabilidad. Era poderosa. Inaccesible. A su lado, Arturo Montalbán caminaba con su eterna sonrisa de satisfacción. Un hombre que había ganado todo lo que Alejandro había perdido. Alejandro se puso de pie, su corazón acelerado. Valeria. Ella se detuvo a pocos pasos, cruzando los brazos sobre el pecho. Su expresión era serena, pero sus ojos lo atravesaban con un frío que Alejandro nunca había sentido antes. Arturo miró la escena con un interés calculado, pero fue Valeria quien rompió el silencio. ¿Qué haces aquí? Alejandro tragó saliva. Por primera vez en su vida, las palabras le fallaban. Necesito hablar contigo. Valeria arqueó una ceja, sin moverse un centímetro. ¿Sobre qué? La crudeza de su tono le golpeó más fuerte de lo que esperaba. Valeria, por favor. Ella soltó una risa corta, sin alegría. Por favor. Qué curioso. Pasé años esperando escuchar esas palabras salir de tu boca, Alejandro. Pero nunca llegaron. No cuando me ignoraste. No cuando me humillaste. No cuando me convertiste en solo una amiga frente a todos. Él cerró los ojos un segundo, sintiendo que el peso de sus errores le caía sobre los hombros como una losa. Fui un idiota. Sí, lo fuiste. Su respuesta fue inmediata. No había duda en su voz, ni espacio para la compasión. Alejandro dio un paso hacia ella. No puedes decirme que todo esto no significó nada. Que todo lo que vivimos no fue real. Valeria no retrocedió. Lo miró con una intensidad que lo hizo estremecerse. Claro que fue real. Y por eso me dolió tanto lo que hiciste. Alejandro sintió que el aire se volvía espeso entre ellos. Podemos intentarlo de nuevo. Valeria parpadeó, sorprendida. ¿Intentarlo de nuevo? Sé que lo arruiné. Pero puedo cambiar. El silencio que siguió fue desgarrador. Alejandro se aferró a la esperanza de que ella dijera algo, cualquier cosa que indicara que aún quedaba un resquicio de amor en su corazón. Pero lo que vio en sus ojos no fue nostalgia. Fue certeza. No, Alejandro. No podemos. Él sintió su mundo derrumbarse de nuevo.
Valeria. No voy a volver a ser la mujer que llora por alguien que no la supo valorar. Sus palabras fueron un puñal directo al pecho. Arturo, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante y colocó una mano en la espalda baja de Valeria en un gesto de posesión apenas disimulado. Creo que ya escuchaste la respuesta, Lombardo. Alejandro sintió la ira recorrerlo, pero no tenía fuerzas para pelear. No esta vez. Valeria lo observó un momento más antes de inclinarse ligeramente hacia él y susurrarle en un tono tan suave como letal. Me presentaste como tu amiga. Ahora, somos solo eso. Si alguna vez necesitas un abogado, puedo recomendarte uno. Y con una última mirada, se giró y caminó hacia la salida con Arturo a su lado. Alejandro la vio alejarse, con el pecho pesado, con la garganta cerrada. Con la certeza de que nunca la iba a recuperar. Porque esta vez, la que se fue ella. El cielo de la ciudad se teñía de un dorado intenso cuando Valeria llegó al evento. Bajó del auto con una elegancia que hizo que todas las miradas se giraran hacia ella. Su vestido negro de seda caía sobre su cuerpo con la perfección de una segunda piel, y el diamante en su muñeca capturaba la luz con cada movimiento de su brazo. Era el reflejo de una mujer que había renacido de sus cenizas y ahora caminaba sobre el mundo con paso firme. Había pasado exactamente un año desde que dejó atrás a Alejandro Lombardo. Desde entonces, cada día había sido una reconstrucción. No solo de su vida, sino de su esencia. Se convirtió en la mujer que siempre debió ser, fuerte, independiente, dueña de su destino. Dirigía proyectos, tomaba decisiones que movían millones y, sobre todo, nunca más permitió que nadie la subestimara. Arturo Montalbán la esperaba a la entrada del salón, con su eterna sonrisa de satisfacción. Valeria, como siempre, deslumbrante. Ella tomó su brazo con gracia. Espero que esta noche valga la pena. Oh, lo hará, respondió él con un tono lleno de promesas. Esta es la culminación de todo lo que construimos juntos. El evento reunía a las personalidades más influyentes del mundo empresarial. En esa sala, se definían futuros imperios y se destruían fortunas en cuestión de minutos. Y esta vez, Valeria estaba en el centro de todo. Mientras caminaba entre los asistentes, notó las miradas que la seguían. Algunos con admiración, otros con recelo, y unos pocos con resentimiento. Y entre esas miradas, encontró la de Alejandro. Estaba allí. Solo. No vestía sus trajes hechos a la medida ni su reloj de lujo. Su porte seguía siendo altivo, pero sus ojos delataban una verdad que no podía ocultar, ya no era el hombre que solía ser. Valeria sintió algo en su interior. No era compasión. Era certeza. Alejandro Lombardo había sido el amor de su vida. El hombre por el que había dado todo. Y también el hombre que la había convertido en su peor error. Él la miró con una mezcla de anhelo y derrota. Ella sostuvo su mirada por un instante y luego sonrió con la tranquilidad de quien ya no siente nada. Levantó su copa de champán y brindó en su dirección, como un último adiós. Y luego, sin dudar, se giró y siguió caminando. Sin remordimientos. Sin resentimientos. Porque por primera vez en su vida, Valeria Castillo era completamente libre. Si esta historia te hizo sentir emociones intensas, déjanos tu comentario y cuéntanos qué parte te impactó más. No olvides darle me gusta al video y suscribirte para más historias llenas de drama, pasión y venganza. Tu apoyo es muy importante para que sigamos trayéndote relatos inolvidables.